Buenos días, chicos. Bueno, vamos a ver hoy función inyectiva. Acá tenemos la definición. Dice: una función es inyectiva si a dos elementos distintos del dominio les corresponden imágenes distintas en el codominio. Y acá tenemos una función definida de A en B, o sea, A es el dominio y B es el codominio. Dice que para cualquier elemento de A, o para todo elemento de A, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Y esta es la contrarrecíproca, que significa lo mismo que esto, que si f de x1 es igual a x2, a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Esta es la contrarrecíproca, una es la contrarrecíproca de la otra, contrarrecíproca. Y esto lo van a usar mucho los que vayan a hacer carreras relacionadas con matemáticas. Bien, si tenemos un diagrama de flechas, a ver, acá es fácil verlo, A y B, una función será inyectiva si a cada elemento del codominio le llega una sola flecha, ¿sí? Supongamos como máximo una sola flecha. A este no le llega ninguna, no importa. Como máximo tiene que ser una. Si tuviera este gráfico, por ejemplo, fíjense que a este le llegan dos flechas. Entonces, este sí es inyectiva. Y esta no es inyectiva, ¿sí? Como máximo tiene que llegarle una flecha, ¿sí? Podría haber estado cubierto este otro elemento, también sería inyectiva, pero no le puede llegar más de una, ¿está bien? Vamos a ver en un gráfico cartesiano, a ver. En un gráfico cartesiano, a ver, vamos a hacer dos para mostrar. Una parábola y una recta. Un criterio gráfico que es bastante útil es trazar una recta horizontal, o sea, paralela al eje X. Todas las rectas que yo quiera trazar, para cualquier recta, tiene que cortar a la gráfica en un solo punto. Fíjense que esta corta en este solo punto, esta lo corta en este solo punto, ¿sí? Si yo sigo infinitamente, cada recta que yo trace horizontal la va a cortar en un punto. Entonces, esta podemos decir que es inyectiva. Efectivamente, a cada elemento del dominio le corresponden imágenes distintas. Eso es lo que quiere decir inyectiva. Ahora, en cambio, esta, fíjense, supongamos, tengo este elemento y este, les corresponde la misma imagen, ¿sí? Si yo trazo una recta horizontal acá por acá, ya me la corta en dos, ¿está bien? Y no puede ser en dos, tiene que ser en uno solo, o menos. En esta sí. Y si trazo una por acá, no lo corta ninguno. Pero a mí me interesa que para toda recta, ¿sí? Y acá sí, hay algunas que lo cortan en uno o ninguno, pero hay infinitas que lo cortan en dos. Entonces esta no es inyectiva. No es inyectiva. Y efectivamente, si yo tomo, acá será la parábola f de x igual a x cuadrado, a ver. Si yo tomo, por ejemplo, el 1, que me da 1 al cuadrado, que es 1. Si tomo el menos 1, me da menos 1 al cuadrado, que también es 1. O sea que tengo la misma imagen para dos puntos distintos del dominio. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. A ver, yo tengo esta función cuyo dominio son los números reales, ¿sí? F de x igual a x cuadrado es la misma que vimos recién, que ya la sabemos dibujar. Bueno, pueden hacer una tablita, como lo dibujaron el año pasado, ¿está bien? Bien, esta función ya habíamos dicho recién que claramente no es inyectiva. Entonces, lo podemos demostrar con un contraejemplo.
Entonces la pregunta ¿es inyectiva? Bueno, tomemos un contraejemplo. Cuando algo no es, yo quiero demostrar en este caso que no es inyectiva, entonces no lo voy a hacer por definición. Tomo un contraejemplo que es mucho más fácil y listo. Contraejemplo, como habíamos visto recién, f de 1 igual 1 al cuadrado, que esto es 1. F de menos 1 igual menos 1 al cuadrado, que esto es 1. Entonces, como dos elementos del dominio tienen la misma imagen, entonces F no es inyectiva. No es inyectiva. Con eso ya queda demostrado. ¿Está bien? De hecho, bueno, podríamos haber dicho igual que hoy, ¿no? Trazo una recta horizontal y veo que me corta la gráfica en 2 puntos. Entonces, para ver que no es inyectiva, voy a tomar un contraejemplo. Bien, a esta vamos a llamarle diferente, así las diferenciamos. En vez de F vamos a ponerle G. Pero antes de llegar al segundo ejemplo, fíjense qué pasaría si en lugar de ser R el dominio, ahora vamos a borrar esto, pero vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en lugar de ser todos los reales es una partecita? Por ejemplo, desde el 0 al infinito. Tengo este intervalo. Entonces esta parte no la tengo que dibujar. ¿Qué me quedaría? Solamente esta parte. O sea, si yo restringo el dominio, entonces es inyectiva. Lo restringo a una parte, pero me tengo que fijar bien a qué parte. Por ejemplo, si yo digo, bueno, desde el menos 1 hasta el infinito, no, porque acá me quedaría algo así y otra vez vuelvo a tener este punto y este tienen la misma imagen. Tengo que fijarme un intervalo donde sí sea inyectiva. Por ejemplo, si yo tomo los reales positivos o tomo los reales negativos, ahí sería inyectiva. ¿Sí? Porque va a haber unos ejercicios que digan restringir el dominio para que sea inyectiva. Entonces, si el dominio fuera 0 infinito, o podríamos haber tomado, como les dije recién, desde menos infinito a 0. Entonces F sería inyectiva. O sea, ¿de qué está dependiendo la inyectividad? Del dominio, ¿sí? Lo primero que me tengo que fijar, porque yo digo, encuentro una parábola, no es inyectiva. Primero me tengo que fijar cuál es el dominio, porque esta también es una parábola, pero solamente para los reales positivos está definida, ¿sí? Entonces, va a poder ser inyectiva una parábola si el dominio es más chico y no tiene que ser un dominio adecuado para que sea inyectiva, ¿sí? Como les dije recién, si yo tomo desde acá al infinito, ahí ya no es inyectiva. Tiene que ser un dominio adecuado, así que para una parábola voy a tomar desde el vértice hasta el infinito o desde el menos infinito hasta el vértice. Bien, vamos a ver el ejemplo B. El ejemplo B es una recta, ¿sí? Podemos tomar 2 puntos, hacer una tabla, a ver. Hacer una tablita, pero por 2 puntos nomás. Acá, como es fácil, la vamos a hacer directamente, ¿está bien? A ver, si x es igual a 0, y es igual a 1. Este punto está. Si x es igual a 1, 1 más 1, 2. O sea que sería más o menos este punto. Entonces graficamos la recta.
Bien, acá la vemos, es una recta, es inyectiva para cualquier dominio esto, ¿sí? Entonces lo podemos hacer por definición. Por definición, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan? La definición era la contrarrecíproca usamos. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Bueno, en este caso estamos con la letra g. Siempre las funciones las simbolizamos f, entonces me olvido. Bien, entonces voy a ver cuál es g de x1. Será cuando x sea igual a x1. x1 más 1. G de x2 será x2 más 1. Bien, ahora yo quiero comprobar esto, ¿no? Esto es lo que quiero probar, ¿está bien? Bueno, 1 y 1 lo puedo cancelar porque este pasa restando, me queda 0. ¿Y qué me quedó? Que x1 es igual a x2. x1 es igual a x2, entonces g es inyectiva. Bien, esto es probarlo por definición, que es lo ideal. También nosotros podemos decir es inyectiva porque a cada elemento distinto del dominio le corresponde una imagen distinta. Imagen distinta. O sea, lo ideal sería probarlo por definición, son funciones que no son difíciles. Y si no lo quieren probar por definición, escriben todo esto para cada ejercicio. Todo hay que dejarlo justificado y explicarlo como si lo fuera a leer alguien que no sabe nada. Bien. Bueno, seguimos ahora con función suryectiva o sobreyectiva. En algunos libros la llaman sobreyectiva. Dice, una función es suryectiva si todo elemento del codominio es imagen de uno o más elementos del dominio. Equivalentemente, y esto es lo que vamos a usar en general, f es suryectiva si, ojo que esto no está acá, si la imagen de la función es igual al codominio de f. Vamos a ver unos diagramas de flechas. A ver, vamos a ver si esta es suryectiva. Suryectiva, a ver, el codominio es lo mismo que el conjunto de llegadas, ¿sí? O sea, el dominio es el conjunto de partida y el codominio es el conjunto de llegada. Para que sea suryectiva, tiene que cubrir todo el conjunto de llegada y este no cubre todo el conjunto de llegada, acá me sobra uno, ¿sí? O sea, la imagen, ¿dónde hay imagen? Acá. Esta es la imagen de la función, ¿sí? Acá tengo la función f. No es igual al codominio porque el codominio tiene un elemento más. Entonces esta no es suryectiva. Tiene que cubrir todo el conjunto de llegada o codominio. Fíjense esta, no me importa ya la inyectividad, ahora estamos estudiando la suryectividad. Esta sí es suryectiva porque cubrió todo el conjunto de llegada, ¿sí? La imagen son estos dos elementos y el codominio también son estos dos elementos, ¿sí? Entonces esta es suryectiva. Vamos a gráficos cartesianos. Fíjense que esta función está definida acá, f va de R en R, ¿sí? O sea, el dominio son todos los reales y el codominio también son todos los reales. Pero ¿cuál es la imagen de esta función? La imagen de esta función, fíjense, ¿dónde hay dibujo? Desde el menos infinito hasta el 4. Desde el menos infinito hasta el 4. Entonces, como la imagen es distinta del codominio, entonces f no es suryectiva. Bueno, vamos a cambiarle el nombre a esta otra vez.
Acá tengo la función g, en este último ejemplo, que es igualita a la f, pero el codominio es diferente. Vamos a ponerlo así, cerrado acá. El codominio es distinto. A ver, el codominio es desde el menos infinito hasta el 4 y la imagen también. Entonces esta sí es surjectiva. Es surjectiva, o sea, me fijo, imagen de f, me fijo el gráfico, ¿no? Desde el menos infinito hasta el 4. Me coincide con el codominio. Es surjectiva porque la imagen es igual de g, estamos con g. La imagen de g es igual al codominio de g. ¿Sí? Entonces, ¿ven la diferencia cuando una función es inyectiva, es surjectiva o no es surjectiva? Bien. Bueno, seguimos ahora con función biyectiva. Una función es biyectiva si solo si es inyectiva y surjectiva. Se las llama funciones 1 a 1 porque tienen una correspondencia 1 a 1. Fíjense que tiene que haber la misma cantidad de elementos de ambos lados para que sea biyectiva, ¿sí? Esta es una función biyectiva, ¿sí? Si no tiene esta forma no va a ser biyectiva. Bien, y una particularidad de las funciones biyectivas es que si f es biyectiva, entonces tiene inversa o es inversible, o invertible le llaman. Si f es biyectiva, entonces f es inversible. O sea, tiene inversa. Así que ahora vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Yo lo escribí así cortito para no escribir tanto. Lo que tenemos que ver es si son inversibles, pero para eso vamos a tener que ver si es inyectiva. Voy a hacer 2 o 3 ejemplos, 3 o 4, no me acuerdo. Vamos a ver si es inyectiva, si es surjectiva. Si fuera las dos cosas sería biyectiva. Y si es biyectiva, tiene inversa y la calculo. Así que lo primero que vamos a ver es si es inyectiva. ¿Es inyectiva? Bueno, a ver, veamos por definición. F de x1 igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Eso es lo que quiero comprobar, así que lo voy a poner entre signos de interrogación, ¿sí? F de x1, pero a ver, fíjense, ¿no? ¿Será necesario hacerlo por definición? Esta es una parábola, si ustedes recuerdan del año pasado, donde corta el eje Y en menos 3. En menos 3. ¿Bien? Y tiene las ramas hacia arriba, porque el coeficiente de x cuadrado es positivo. Tiene una forma más o menos parecida a esto, que ustedes quizás lo pueden hacer con una tabla. Bueno, entonces, como ya veo claramente que no es inyectiva, el dominio son los reales, así que la parábola está definida para todos reales. Eso no me sirve la definición. Lo que voy a hacer es buscar un contraejemplo. ¿Está bien? Entonces, busco un contraejemplo. Contraejemplo. Tomo cualquier elemento. El 0 no me conviene, porque el 0 justamente tiene una imagen única acá. ¿Sí? No hay otro elemento que tenga esta misma imagen. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el 1 y el menos 1. F de 1, digo por tomar valores fáciles. F de 1 y F de menos 1. F de 1 es 1 al cuadrado menos 3. Esto es 1 menos 3, que es menos 2. ¿Está bien? F de menos 1 es menos 1 al cuadrado menos 3. Esto es positivo. 1 menos 3 es menos 2. Nos dio la misma imagen, entonces no es inyectiva. ¿Está bien? Bien, el ejercicio que yo quiero tomar, bueno, acá lo escribí medio incompleto,
es ver si es inyectiva, ver si es suryectiva, ver si es biyectiva y ver si es inversible. Así que por ahora yo ya sé que no va a tener inversa, porque para tener inversa, como mínimo tiene que ser inyectiva. Y también tiene que ser las dos cosas, inyectiva y suryectiva. Inyectiva no es. Vemos si es suryectiva. Igual ya sabemos que no tiene inversa, ya lo podemos concluir. Pero bueno, lo que nos queda ver es si es suryectiva. Fíjense, el codominio de esta función son todos los reales, me lo está diciendo acá, ¿está bien? Pero ¿cuál es la imagen de la función? ¿Dónde tenemos dibujo? Desde el menos 3 hasta el infinito. Del menos 3 al infinito. Entonces no es suryectiva, porque el codominio es distinto de la imagen. Entonces digo, como imagen es distinta del codominio, entonces F no es suryectiva. O sea que esta no es ni inyectiva ni suryectiva. F no es biyectiva, entonces F no tiene inversa. Listo, terminó este ejercicio, ¿está bien? Bueno, vamos a hacer otro. No voy a borrar eso. Vamos a borrar esta parte. Y vamos a borrar algo más, que no me acuerdo. Ahora tengo esta función, le voy a dejar el mismo f porque después me vuelvo a poner f sin querer. A ver. Esta función ahora está definida distinta. El dominio ahora son nada más que los reales positivos, desde el 0 al infinito. Y me preguntan si es inyectiva. Entonces este dibujito va a cambiar ahora. La parte negativa no va a estar. Y entonces acá sí es inyectiva, ¿sí? ¿Es inyectiva? Sí. Bueno, podemos poner así, sí, porque a cada elemento del dominio le corresponde una imagen distinta. ¿Sí? O sea, yo lo estoy tomando solamente los números positivos ahora. A ver, f de x1, ¿qué es? x1 al cuadrado menos 3. Igual, estamos con la definición ahora. F de x2, ¿qué es? x2 al cuadrado menos 3. Estos 3 los puedo cancelar y me quedó que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Si aplico raíz cuadrada a ambos miembros me va a quedar que x1 es igual a x2. Esto lo pude hacer porque solamente estoy trabajando con números positivos, porque si no me quedarían dos resultados y no lo podría hacer por definición como habíamos dicho. Bien, entonces esta es inyectiva. Es inyectiva, ahora vemos si es suryectiva. ¿Es suryectiva? Bueno, nos fijamos, el codominio son los reales. La imagen, habíamos dicho, es la misma parábola de recién, es desde el menos 3 hasta el infinito. Hasta el infinito. Entonces no es suryectiva. No es suryectiva porque imagen es distinta del codominio. Por lo tanto, entonces ya no cumplió la suryectividad, no es biyectiva. Entonces no tiene inversa o no es inversible. Listo, este ejercicio terminó acá también. Vamos a hacer un ejemplo más. Algunas cosas no las voy a borrar.
Bueno, voy a borrar esta parte porque si no, no me va a quedar espacio en el pizarrón. Ahí está. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero definido distinto. F ahora va desde el 0 al infinito, desde 0 infinito hasta menos 3 infinito. O sea, el dominio son los reales positivos y el codominio es menos 3 infinito. Entonces, es el mismo dominio de recién, por lo tanto es inyectiva porque a cada elemento del dominio le corresponde una imagen distinta. Lo que estaba escrito abajo yo lo borré porque si no me voy a quedar sin lugar, pero ustedes lo pueden volver a copiar. Vemos, ¿es subyectiva? ¿Es subyectiva ahora? Bueno, a ver, el codominio, perdón. Fíjense que para la inyectividad usamos el dominio y para la subyectividad nos fijamos el codominio. El codominio de F es menos 3 infinito. Y la imagen es menos 3 infinito también. O sea, esto es igual a la imagen. Entonces F es subyectiva. Bien, entonces tenemos que es inyectiva y es subyectiva. Entonces es biyectiva. Es biyectiva. Entonces, vamos a poner F. F es inversible. Bien, como es inversible, tiene inversa, vamos a hallarlo. Voy a borrar el gráfico ahora y vamos a hallar la inversa. La inversa. Bien, yo voy a escribirlo así. Hay varias formas de hallar la inversa, en realidad es siempre la misma, pero depende cómo uno lo escriba. En la teoría cambiaban la y por x y la x por f a la menos 1 de x. Es lo mismo, pero me parece que hay muchos símbolos. Así quizás lo entiendan mejor. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular x. O sea, la estrategia para hallar la inversa es despejar x. Despejamos x. ¿Sí? Después le vamos a cambiar el nombre, ¿está bien? Bien, entonces fíjense que el 3 lo puedo pasar sumando para allá. Me queda x cuadrado. ¿Está bien? Bueno, aplico raíz cuadrada a ambos miembros, que nos queda x igual a raíz cuadrada de i más 3, que yo ya me quedo tranquila, que acá no hay un más menos, porque estamos trabajando solamente con una parte de los reales, con los positivos, ¿sí? Bien, ya llegué a la inversa, pero ahora la tengo que escribir como inversa. En lugar de x voy a poner f a la menos 1 de x, igual, en lugar de y le pongo x. X más 3. Y esta es la inversa. ¿Bien? Bueno, seguimos. Como habíamos visto entonces, para ver si una función es inversible, lo primero que hacemos es fijarnos si es inyectiva y subyectiva. Si es las dos cosas simultáneamente, entonces sí va a ser biyectiva y va a tener inversa. Con que no cumpla una sola de esas condiciones, ya no va a ser inversible porque no va a ser biyectiva. Bien, y después por último tenemos que si dos funciones son inversas, su composición es la identidad. Es decir, que f de f a la menos 1 de x es igual a f a la menos 1 de f de x. Estamos con composición de funciones, que era el tema anterior, que se relaciona con esto. Y eso me da x. Y vamos a ver este ejemplo, ver si este par de funciones son inversas. O sea, lo que yo voy a ver para ver si este par de funciones son inversas es ver si f de g de x me da igual
a g de f de x y esto me da igual a x, ¿sí? Si pasa esto, es que es un par de funciones inversas. Una es la inversa de la otra. Entonces vamos a hacer f de g de x. F de g de x, ¿qué es? F de x más 1. ¿Está bien? Bueno, ahora entonces me voy a f. En lugar de poner x, pongo x más 1. Esto es x más 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Esto me dio x. Bien. Por un lado voy bien. Vamos al otro. G de f de x. Esto es g de f de x, que era x menos 1. Bien. X menos 1. Acá reemplazo la x por x menos 1. Entonces será x menos 1 más 1. Estos dos se me fueron, esto me dio x. Bueno, algunos ejercicios de la práctica no son tan fáciles como estos, pero bueno, pueden consultar y espero que esto les sirva. Bueno, buenos días chicos, espero que entiendan.